estamos en esta propuesta loca de Mugarigabe. ¿Os acordáis? Ajá. Bueno, veníamos ya de un proceso, ¿no? Habíamos empezado ya. Ajá. Sí, yo creo que en los procesos siempre hay en algún momento como una sensación de estancamiento a veces, ¿no? O de por dónde seguir. Entonces, tener la oportunidad de viajar es otra vez arrancar para ir a otro sitio. Si no te quedas donde estás. Pues lo que pasa con organizaciones como la nuestra, pues que llevamos ya unos años, unas personas u otras, todas juntas, intentando avanzar con los temas de género, es que al final compartes mucho, a veces el discurso, a veces no todo el mundo por igual, pero compartes mucho el discurso y compartes mucho lo obvio, pero no lo sutil. Entonces se trata de rascar un poquito ahí, de qué es lo que hay detrás, en el día a día, en lo cotidiano, en la cultura, porque al final lo cotidiano es lo que realmente sucede, ¿no? Lo otro al final se queda un poco en el pensamiento. Sí, yo creo que luego también el hecho de que en esta propuesta de Viajando por lo Invisible estuviéramos también diferentes organizaciones es un poco como un impulso también para volver a reengancharte y reemocionarte también con el proceso, ¿no? Porque a veces nos ocurre que, bueno, por algún sistema que no nos funciona muy bien, acabamos valorando más casi lo que viene de fuera que las propuestas que se hacen desde dentro, ¿no? Entonces yo creo que ahí también veíamos una oportunidad pues con la participación y con la colaboración con las pioneras, ¿no? De poder incluir como otra mirada, otro tipo de estrategias nuevas que pudieran un poco engancharnos, ¿no? Sí. Sí, eso y que además te posibilita, o sea, encontrarte con otra gente y saber que no estás sola en esta batalla, ¿no? Y en este camino y en este viaje, ¿no? Porque, bueno, en tu organización ya, bueno, más o menos conoces los discursos, conoces las actitudes, los comportamientos, ¿no? Pero bueno, ese aire fresco de saber que lo que te ocurre en tu organización también no te ocurre a ti sola, o sea, en tu organización, sino que también esas creencias o eso de lo cotidiano, ¿no? De lo que hablabas, Maite, también les ocurre a otras en otras organizaciones, al menos ves que no estás sola, ¿no? Que te apoyas en esa lucha, ¿no? Y para eso, bueno, pues sí, el feminismo está claro que eso que te da la cobertura, ¿no? A estar con otras, a conocer, ¿no? Eso de lo personal es político, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, a mí también me pasa, ¿no? Y esto quiere decir algo, ¿no? Y también le debemos buscar una solución desde unas prácticas y desde un discurso feminista, pero que también se vaya construyendo en proceso con otras, ¿no? Eso sí que igual nos ha, en los momentos bajos, cuanto menos, al menos, dar ese apoyo, ¿no? Esa inversión. Pero es que viajar con otras, escuchándote, me sugería que acompaña. Porque al final el grupo interno de género en cada organización, digamos, acompaña a la organización. Pero también el grupo interno de género se desgasta. Entonces esto es con lo de quién cuida al cuidador, ¿no? ¿Quién acompaña al grupo interno de género? Pues yo creo que lo acompañan otras organizaciones, acompañan las dinamizadoras del proceso Viajando por lo Invisible, y eso te refuerza. Te refuerza y te permite seguir avanzando y cuestionarte otras cosas. Y valorar también. Recoger los aprendizajes yo creo que nos ayuda también a valorar cosas que hemos estado haciendo. Y a tomar distancia, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de algo como cambiar cultura. Cambiar la cultura en general, que es imprescindible, ¿no? Porque venimos de una cultura que sabemos que es machista, que es patriarcal, que es... bueno. Y en la organización, claro, ese reflejo cultural también es evidente, y cambiar la cultura es un proceso muy complejo y muy largo, y a veces también muy ingrato porque ves que no acabamos como de avanzar, ¿no? Más allá de las cosas que también son importantes, pero que a veces son un poco más
más materiales o más simbólicas, no sé cómo decir, pero que las prácticas profundas, las fórmulas de cómo trabajamos, de cómo nos relacionamos, de cómo tomamos decisiones, de cómo nos empoderamos, de cómo nos reconocemos, o sea, todo eso, que es lo que forma parte de ese cambio cultural que queremos promover con estos procesos de reflexión feminista, ¿no? Esos son procesos complejos y muy largos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues todos los esfuerzos también de compartir experiencias y visiones nos ayudan, ¿no? Pero bueno, no nos engañemos, o sea, es complicado y las resistencias se aprecian, ¿no? Porque surgen en forma de, bueno, pues también a veces de actitudes claras y otras más sutiles, ¿no? Pero bueno, que el cambio cultural es una cuestión bastante compleja. ¿Vale? Sí, es telita y que requiere, bueno, además de ese acompañamiento que lo hemos sentido, ¿no? También como momentos de reflexión, bueno, y ahora con, ¿no?, lo que decíamos también, y ahora con todo esto que tenemos más o menos, ¿no?, trabajado y demás, y que le hemos puesto de alguna manera nombre, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Hay como que volver a sentarte, ¿no?, y pensar despacio cómo lo retomo en tu organización, ¿vale? Es un aprendizaje, está ahí, pero somos conscientes de que no hemos llegado al cambio. Al menos en nuestra organización no. O sea, eso es un proceso, ¿no? Eso es un proceso que requiere, bueno, muchos tiempos y muchos trabajos. Yo, además de lo que comentábamos de la gente, ¿no?, de que el proceso sea colectivo, ¿no?, y que tengas el acompañamiento de otras pioneras y de quien se le ocurrió esta aventura, que es muy interesante, que es Mugarik, también el que hayamos tenido como esa oportunidad de escuchar a gente realmente experta, creo que hay que reconocer también el expertise de Natalia Navarro, ¿no? Que nos ha ido recordando el marco en el que nos movemos y toda esta cosa que hablamos de las organizaciones, cómo ligarlo con el feminismo, ¿no? Y cómo visibilizar esas prácticas de desigualdad que normalmente las damos por naturales y ni nos las cuestionamos, ¿no? Y que no es una cosa solo de hombres y mujeres que nos ocurre en las organizaciones, de que seamos más, menos, de que seamos más femeninas, más masculinas, sino de la reproducción, ¿no?, de la desigualdad a través de dinámicas, creencias, los propios procedimientos de trabajo, ¿no? Y tener una experta que te vaya, ¿no?, poniendo ese faro de luz, ¿no?, que se nos va escapando, ¿no?, porque es fácil hablar de gestión, ¿no?, en la organización, cómo nos gestionamos para hacer esto, cómo nos planificamos para hacer y cómo hacemos, pero claro, ese dar esos pasos iguales son procedimientos muy masculinos normalmente, y esa revisión, y Natalia tenerla ahí presente como guía ha sido muy interesante, ¿no? Hombre, de hecho, en nuestro caso era algo que nos aparecía casi constantemente, ¿no? Lo de, bueno, trabajábamos o intentábamos reflexionar sobre cómo hacer prácticas de trabajo en equipo no patriarcal, o sea, no solamente definir qué es eso, sino además cómo podríamos llevarlo adelante en EGOA, y muchas veces en la reflexión que hacíamos decíamos, se nos está olvidando el enfoque feminista. O sea, estamos, sí, abordando cómo podemos hacer un trabajo que sea más colaborativo, que genere más aprendizajes, que nos cuide o que nos apoye, pero se nos olvida un poco como esa... Sí, ¿qué significa no patriarcal? ¿No? ¿Qué significa no patriarcal? No solamente en equipo. Eso es. Y sobre eso es verdad que Natalia incidía mucho. De hecho, yo lo que pasa es que no me acuerdo, pero lo denominaba de una manera. Cuando se invisibiliza el... Eso es. Eso viene de la Sara Lunge, o eso, ¿no?, la evaporización de género, ¿no? Eso, en el puchero este patriarcal, ¿no? Eso es, sí, ahí está. Yo creo que es interesante también tener como una visión de proceso, ¿no? Porque a veces te imaginas, yo cuando planifico, ¿no?, una secuencia de actividades, llego hasta aquí, he dado un paso, llego hasta aquí, he dado el paso siguiente, y parece que la cosa es recta y lineal. Y estos procesos tienen momentos que tienes avances, pero que puede haber retrocesos también. Entonces yo sí animaría a la gente que se vaya a meter en un viaje de este estilo, que no se desanime con los retrocesos. Para mí, mientras estás en lucha, estás en camino. El problema es cuando dejas de luchar, porque al final
el estar resistiendo, siempre hablas con una persona, hablas con la otra, y las mentalidades cambian con lentitud, pero cambian. Entonces la cuestión es como continuar en camino, seguir pensando cómo hacer, intentar siempre ver cuál es el resquicio o la grieta por donde te puedes meter. Y ahí sí que es verdad que tener gente que te acompañe y que ayude a resituar la vivencia, que te ayude a recoger el aprendizaje, que te coloque el foco en lo que tiene que ver con procesos generalizantes, sí ayuda a poner el punto donde queremos que esté, ¿no? Un poco ahí. Sí, sí, sí. Sí, además un acompañamiento que también es fundamental porque bueno, antes estábamos hablando, ¿no?, de la cuestión de la complejidad, o sea, de cómo necesitamos un tipo de conocimiento que nos permita abordar la complejidad y interpretar lo que nos ocurre o lo que pasa en nuestras organizaciones desde puntos de vista muy diversos y muy integrados, ¿no? Estaba pensando que en nuestro caso, ¿no?, que nos centrábamos en la cuestión del trabajo en equipo no patriarcal, pero claro, ves como todo eso está atravesado por el tema de las relaciones de poder, o ves como también está atravesado por la cuestión de, bueno, de cómo abordamos los conflictos, cómo transitamos, cómo intentamos, bueno, pues mediar, negociar, avanzar, transformar ahí. Entonces, bueno, es como que esto que tú decías de que no es una línea recta, ¿no?, sino que es una línea pues con curvas sinuosas y con avances y retrocesos, pues además se hace todavía más complejo desde ese punto de vista, ¿no?, que influye. Sí, en EGOA en concreto yo creo que podemos decir que hemos problematizado más la cosa, aún se acabe, ¿no? O sea, teníamos como, bueno, pues algunas ideas, ¿no?, de cómo empezar, porque ya con Natalia habíamos trabajado el tema de cultura y teníamos un diagnóstico y una pros, pero ahora digamos como que tenemos, todos esos elementos que están ahí interrelacionados, que sabemos que tienen, ¿no?, que unos afectan a otros y viceversa, ¿no? La cuestión más difícil es cómo vamos aterrizándolo y cómo vamos dando pasos hacia el cambio, ¿no? Que yo creo que ahí está como el reto y el desafío, ¿no? Como de, si ya tenemos nombre a la cosa, cómo empezar. Claro que eso tiene que ver mucho con, bueno, pues con la historia de la organización, con las personas, ¿no? Hace falta voluntad, compromiso, pero claro, eso se va haciendo también, ¿no? La confianza y demás, ¿no? Estamos, sí, ¿no? Hombre, y hay que seguir estando, ¿no? Porque pensar en organizaciones también más vitales, más creativas, más cohesionadas de alguna manera, ¿no? Donde vengas al lugar de trabajo y sientas que, bueno, que vienes también a compartir un espacio que te aporta cosas, un espacio que también te reconoce, un espacio que te empodera. O sea que yo creo que el pensar sobre todo lo que tiene que ver con cómo hacemos de nuestras entidades, de nuestras organizaciones, espacios más feministas, es pensar en espacios pues también de cuidado y de felicidad para las personas, ¿no? De felicidad, bueno, ya me entendéis, si eso existiera, pero bueno, por lo menos sí, cierto, ¿no? Sí, ¿no? Deben de estar más a gusto, ¿no? De sentir que eso, que el trabajo no es una carga, o que no tienes dolores añadidos, ¿no?, por las prácticas o por los estilos organizativos que hayan. Entonces me parece que es importante. De entusiasmarte también por un proyecto de estas características y además que de alguna manera si le ponemos el nombre feminista, que en nuestro caso lo hemos puesto, ¿no?, de organización, ¿no?, con unos valores feministas, pues tenemos que ser coherentes también con eso que estamos dando a entender, ¿no? Entonces no podemos ser ajena, ¿no?, a no intentar que nuestras prácticas vayan en ese camino, nuestras relaciones también estén atravesadas por una cultura de solidaridad, de conocimiento, o sea, con valores feministas, de cuidado y... Qué bien compartir este café. Oh, sí, Qué café. Qué café. Pues este café.